Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Fuentes de Financiación. Me presento. Mi nombre es Santiago Guzmán. Yo apoyo todo el tema de la agenda académica del proyecto Promotion. El día de hoy les voy a estar acompañando y el webinar de hoy lo va a dictar mi compañera Cindy, que más adelante se va a presentar. Cualquier cosa que necesiten, pues me escriben por el chat y yo les ayudo. Entonces, pues Cindy, te doy la palabra. Muchas gracias, Santi. Buenos días a todos. Bueno, muchos ya me conocen, mi nombre es Cindy Mendieta. El día de hoy vamos a hablar un poco de fuentes de financiación para que ustedes conozcan y mejoren las alternativas que tienen a la hora de requerir recursos para sus empresas. Entonces, vamos a dar inicio para respetar también el tiempo de ustedes y su puntualidad. Bueno, entonces, antes que nada, para ponerlos un poco en contexto, vamos a arrancar por la participación económica de las pymes. Las pymes tienen un gran importancia a nivel macroeconómico y microeconómico en la economía, puesto que son altamente generadoras de empleo, tienen una participación significativa en el PIB y además representan la mayor parte del ecosistema empresarial. Vemos que hay mucha diferencia entre la realidad de las empresas, de las economías de primer mundo con respecto a las economías en desarrollo como la de Colombia. En el caso de Estados Unidos, las pymes como tal aportan el 55% del PIB y generan el 58% del empleo. Si vemos a nivel de Reino Unido, son generadoras del 45% del PIB y del 60% del empleo. Pero si ya vamos a cifras de Colombia, en Colombia las pymes representan cerca del 90% del tejido empresarial colombiano, generando el 80% del empleo, que es muy superior a lo que vemos tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, pero solamente aportan el 30% del PIB. Vemos que hay digamos que una diferencia muy amplia, una brecha que se ha venido generando a lo largo del tiempo, y esta es la regularidad en los países en vía de desarrollo, no es únicamente Colombia. Nos hace falta mucha promoción y trabajo para que logremos ser más eficientes con los recursos y tener una mayor generación de producción y a su vez de valor agregado en la economía para que asimismo las empresas crezcan de forma sostenible. Entonces, esa es la primera parte del contexto, para que se hagan una idea. Bueno, ya hablando como tal de qué es financiación y por qué es importante. La financiación básicamente es el conjunto de recursos y fondos internos o externos que permite atender las necesidades de la empresa con el fin de aumentar sus niveles de productividad y competitividad. Básicamente la importancia de esta radica en que es un respaldo que ayuda a las empresas a continuar con su crecimiento, expansión y a lograr sus objetivos de corto y largo plazo. Entonces, siempre van a necesitar financiación para poder seguir creciendo porque sus procesos productivos lo van a requerir. ¿Para qué se requiere financiación? Entonces, bueno, son muchas las necesidades que tienen de financiación las empresas. Vamos a citar algunas de las más importantes, como son temas de procesos de internacionalización. En la medida en que ustedes quieran acceder a nuevos mercados, van a tener que recurrir a demandar más capital para poder hacerle frente a todos los requerimientos que van a tener tanto de producción en temas de materias primas, de procesos, de empleados, asimismo como para afrontar estos nuevos retos en el país en el que llegan. Capital de trabajo para la operación propia del día a día de la empresa. Ustedes van a necesitar para compra de insumos, para pago de nómina, para pago de servicios, transporte, impuestos, entre otras. Temas de expansión, ya cuando las empresas están en una curva de crecimiento donde su capacidad instalada ha llegado al límite, pero aún así tienen posibilidades de seguir creciendo, ya sea en términos de que van a acceder a un nuevo mercado, van a lanzar una nueva línea de negocio o tienen un negocio particular que necesita una mayor capacidad instalada. Temas de renovación tecnológica, esto va a contribuir en la medida en que la empresa va a ser más productiva y competitiva porque va a requerir menos recursos, ya sea de tiempo, de insumos, de mano de obra, para hacer los mismos procesos. No está orientado a la sustitución de la mano de obra, sino a la reubicación de la misma.
Entonces ya no vamos a necesitar que hayan 5 operarios en una sola máquina, sino va a haber un operario en esa máquina puntual haciendo un proceso determinado, pero los otros 4 van a estar haciendo parte del proceso, apoyándolo en otros puntos para hacer el trabajo más eficiente y cada vez con menos cuellos de botella. La financiación externa también sirve para hacer negociaciones de pronto pago. En el caso de que ustedes puedan negociar con sus proveedores, no sé, les voy a dar un ejemplo, que les den el 4% por descuento por pronto pago y ustedes pueden acceder al banco al 1% más vencidos, están ganando un margen de 3%. Pese a que se endeudan con el banco, tienen un mayor beneficio que costo en términos de que van a ahorrar el 4% por el otro lado, que en términos reales es del 3%. Y el apalancamiento para el crecimiento. Entonces, como les comentábamos, todos estos se resumen los anteriores. Entonces, la financiación se requiere básicamente porque en las compañías se tiene tanto uso del dinero como fuente del dinero. Siempre las compañías van a tener esta distribución donde sus activos, que es todo lo que ustedes tienen para generar su proceso de trabajo, para generar su producción, con lo que cuenta realmente la compañía, que se pueden dividir entre corto y largo plazo, que son los activos corrientes y no corrientes. Esos están organizados en su estado de la situación financiera o balance general, dependiendo de la liquidez con la que se cuente. Todos los activos corrientes son activos que se pueden volver líquidos, es decir, efectivos, que pueden contar con el dinero tangible en un plazo inferior a un año. Estas cuentas que incluyen efectivo, efectivo equivalentes, inversiones, cartera, inventarios, entre otros. Ya cuando estamos hablando de activos no corrientes, son activos de largo plazo, que requieren más de un año para volverse dinero líquido. Aquí encontramos todo lo que ustedes tienen en propiedad, planta y equipo, inmuebles, inversiones de largo plazo, que ya van a requerir un poco más de tiempo para volverlas líquidas. Estas son, estas son las, digamos que las cuentas donde se usa el dinero como tal para que la empresa pueda hacer todo su proceso productivo y tenga todo el engranaje funcionando. Paralelamente, no solamente tener, sino cómo lo tenemos. Entonces, tenemos que financiarlo de algún lado. Hay dos fuentes principales de financiación del dinero, que son los pasivos, que ya son fuentes de financiación externa, que ustedes acá encuentran los bancos, los proveedores, otros deudores, otras personas a quienes ustedes les deben. Y también se dividen entre pasivos de corto y de largo plazo. Los de corto plazo son exigibles, es decir, que los tienen que pagar a menos de un año. Los de largo plazo es que son a más de un año. Respecto al patrimonio, ustedes van a encontrar acá son los aportes de socios como tal. Son los que tienen, los que están asumiendo el mayor riesgo. Entonces, su retribución es más alta incluso que los pasivos financieros. Acá van a encontrar también las utilidades retenidas, que las pueden utilizar como un método de reinversión para la compañía. Entonces, siempre va a haber este equilibrio entre qué tenemos, que es el uso del dinero el que se le da, y la fuente del dinero con el que financiamos toda la parte de los activos. Entonces, esto con respecto a para qué se requiere la financiación. En la medida en que vaya viendo alguna pregunta, quieran hacer alguna intervención, bienvenidos, por favor, levanten la mano y abrimos los micrófonos para que ustedes también puedan participar en este espacio. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de etapa en la que se encuentra la empresa, hay diferentes tipos de financiación. Esto está muy relacionado con el tema del riesgo que se está asumiendo y la madurez de la empresa. En la medida en que van evolucionando, pueden pasar de evolucionando en tiempo de madurez, pueden ir cambiando de eslabón al cual ustedes pueden hacer parte de acceso a ese tipo de fuentes. Con respecto a la deuda, entonces dependiendo de la empresa, la actividad económica y la madurez que tengan en los años de antigüedad, ustedes pueden acceder a diferentes tipos de establecimientos o instituciones para que los fondeen. Por ejemplo, en la primera parte donde empieza a crearse la empresa, hay un descubrimiento y llegan a haber más o menos unos 3 años de recorrido comercial. En esa parte, generalmente quienes los financian son ángeles inversionistas, aceleradores, capitales semillas, family, friends and fools, que básicamente son amigos, familia u otros terceros que les prestan a ustedes dinero porque confían en ustedes. Y en la parte del sector financiero, las microfinancieras o cooperativas de financiación, de financiamiento.
¿Qué tienen en común las microfinancieras y las cooperativas de financiamiento? Que sus políticas de crédito son un poco más laxas que las de los bancos, pero también teniendo en cuenta que están asumiendo un riesgo más alto, les van a cobrar a ustedes un interés más alto. Entonces, la idea ahí es empezar a ponderar el costo que se tiene en esa primera parte. Ya cuando ha pasado el crecimiento inicial, el acelerado y la etapa de madurez, donde la mayoría de las empresas de nuestro sector están en esta última etapa, pues ya pueden acceder a la banca comercial, que es la mayor parte de fondeo de las empresas de la industria. Entonces, en la banca comercial encontramos diferentes tipos de establecimientos. Nosotros en Colombia tenemos un sistema bancario bien diversificado de libre competencia, en el cual los bancos son autónomos de tener sus propias políticas de crédito y sus tasas para las cuales tienen sus productos determinados. Entonces, eso les permite a ustedes tener la capacidad de acceder a una banca amplia donde empiezan a buscar lo que más les convenga en términos de plazo, de tasa, de beneficios, de servicios, de coberturas. Entonces, dependiendo de las necesidades que tienen, les van a ir cambiando un poco la preferencia por la entidad financiera. Entonces, hay otro tipo de empresas como los Venture Capital, que también son empresas que lo que buscan es entrar a su compañía con una participación por un tiempo determinado, hacerla crecer de una forma potencial y posteriormente vender su participación generando una rentabilidad en un tiempo determinado. Entonces, y ya los IPOs son ofertas públicas que se ofrecen, igual que, pero para llegar a eso sí ya son empresas con una robustez mucho más grande en temas de ingreso y capital que pueden acceder a ese tipo de mecanismos. Los bonos igualmente son empresas de ya mucha trayectoria que tienen un músculo financiero muy amplio y que pueden cotizar incluso en bolsa. Estamos hablando, por ejemplo, de bonos de deuda como los que tiene Alpina. Entonces, hay diferentes tipos de herramientas en las que ustedes pueden acceder y lo importante es que busquen lo que más se ajuste a las necesidades de la compañía. Tratemos de que los créditos o la figura de financiación que utilicen calcen tiempos con los requerimientos que tienen. No financiar un inmueble que va a 10 años con un crédito de tesorería de 3 meses, porque en algún momento el flujo de caja no les va a dar para asumir ese tipo de cuotas. Mm, ya, para continuar, entonces, ¿cuáles mecanismos de financiación puede acceder mi empresa? Estos mecanismos se pueden clasificar de diferente índole. Acá vamos a hablar de interno y externo, pero hay varias clasificaciones. En temas de internos, que es la reinversión de utilidades, es una fuente de financiación de corto plazo que ustedes tienen en las compañías cuando hay utilidades retenidas. Les permite a ustedes también mantener sus cupos de endeudamiento libre, pues no les va a afectar ni centrales de riesgos. Ustedes van a pedir un crédito a una entidad financiera. Esto no les va a generar endeudamiento financiero adicional que les puedan cargar y está sujeto a la disponibilidad de liquidez y generación de utilidad de la compañía. O sea, depende de la compañía para la administración desde la compañía y su gestión para que sea óptima en la compañía. O sea, todo el ciclo es totalmente interno. Con respecto a a la venta de activos, pues es una fuente directa de recursos a corto plazo y esta habitualmente se efectúa con el fin de reemplazar por activos nuevos que optimicen los procesos productivos de la empresa. O en el caso de pandemia que vimos, básicamente que muchas de las empresas estaban buscando salir de los activos improductivos y que les estaba generando más costos que rentabilidad o incluso que no les estaba generando ningún tipo de contribución a su proceso para que asimismo lo pudieran utilizar ese capital para asumir las necesidades que tenían de muy corto plazo. En tercera instancia son los proveedores, que los proveedores sí son una figura también de corto plazo, generan una obligación por parte de la empresa y los proveedores, que es una negociación que es importante en este punto, tratamos de llegar a un punto justo donde ni yo pida tanto plazo que afecte a mi proveedor, pero sí que me dé un lapso de tiempo para poder reacomodar mis finanzas y que mi flujo de caja sea óptimo. Entonces me da un tiempo prudente para que yo pueda recoger mis ventas, pagarle a él y seguir la operación de mi empresa. Pero tratemos de que sea pues una negociación que beneficie a ambas partes. Los plazos pueden ser de 30, 60, 90 días, son los más comunes. Recientemente también se falló una ley donde se pretende que se le pague a las empresas en un tiempo razonable,
puesto que para muchos almacenes, incluso de grandes superficies, estaban pagando tiempos muy largos y las pequeñas empresas estaban viendo cortas de liquidez para poder asumir sus obligaciones de corto plazo. Eso en términos internos. Y respecto a la parte externa, se pueden financiar mediante acciones. La emisión de acciones conlleva ceder parte de la participación accionaria y tienen posibilidad de que tengan un nuevo socio estratégico dentro de la compañía. Con respecto a los bonos, esa es más orientado a tema de deuda que respalda la compañía, apalancada en personas naturales o jurídicas a través del mercado de valores, que es lo que les cuento, por ejemplo, de Alpina. La inversión extranjera directa, esta es una figura que lleva a grandes inversiones de capital para proyectos de largo plazo. Y también tiene unos retos adicionales de los que les ya vamos a hablar en grandes rasgos, pero tiene beneficios muy llamativos para las empresas. Permite transferencia de tecnología con posibilidad de mercados internacionales. La parte de crédito, que es la más habitual, que mantiene el control y la autonomía de la compañía, no estoy cediendo participación de nadie, no compromete cambios en la participación accionaria, pero está sujeto a cumplimiento de condiciones de experiencia mínima y garantías que exigen las entidades financieras. Les van a pedir mínimo 3 años de antigüedad, que tengan garantías reales o personales, que cumplan ciertos parámetros de crédito. Entonces ya vamos a hablar un poco de este tema. El crowdfunding es una figura que ha venido tomando fuerza en el ecosistema financiero a nivel internacional desde la crisis del 2008. No, ya vamos a andar un poquito en esto, pues constituye un sistema alternativo y complementario de financiación tradicional, mediante el cual lo que se busca es hacer recaudos a través de medios electrónicos para financiar proyectos productivos empresariales. En términos coloquiales, se diría que básicamente se hace una vaca donde muchas personas externas con montos pequeños participan en la financiación de un proyecto puntual de una compañía. Hay varios tipos de crowdfunding, ampliaremos posteriormente en este tema. Arrancamos con el tema de la inversión extranjera directa. Ustedes pueden ver que la inversión extranjera tiene dos clasificaciones. Entonces, como tal, es una inversión en capital del exterior en territorio colombiano, donde incluye zonas francas y la realizan personas no residentes en el país. La inversión extranjera de portafolio son inversiones en activos de valores, que son acciones, bonos, commodities, papeles comerciales, certificados de depósito a término fijo, entre otros, donde lo que se busca es generar una rentabilidad de corto plazo y después de que generan esa rentabilidad retiran su dinero y se van. Pero la inversión extranjera directa, que es la que se busca que sea a largo plazo, es tener un interés duradero en la empresa residente con una economía diferente a la del inversor directo. Este tipo de inversiones pues les va a generar a ustedes beneficios tanto a quien hace la inversión como a quien la recibe. Hay varias motivaciones por las cuales las empresas están dispuestas a invertir en una compañía en el extranjero, que pueden ser, según la motivación, por salto de barreras arancelarias, entonces para evitar pagar aranceles en el mercado de destino. Como plataforma de exportación, esta es muy llamativa en Colombia, puesto que nosotros somos un país que sirve para exportar a otros países de la región, teniendo en cuenta la posición geográfica favorable que tenemos y los acuerdos comerciales que están vigentes y que están en proceso. Por otra parte, abastecimiento tecnológico. Entonces, lo que se busca es generar un intercambio tecnológico con el ecosistema empresarial de conocimiento avanzado, desarrollo e innovación. En este punto, la generalidad es que nos traen a nosotros esa tecnología. La extracción de recursos está más orientada a temas de recursos naturales, de abastecimiento a bajo costo o de materias primas como tal. Y la inversión extranjera directa en red, que es para participar en cadenas globales de valor que están en redes de comercio interconectadas. Entonces, estas son algunas de las principales motivaciones que puede tener una empresa para invertir en el exterior. Y es muy importante que, pues, en el momento en que busquemos un socio estratégico, definamos cuál es el fin, que tengamos claro tanto la contraparte como nosotros a dónde estamos esperando llegar y que tengamos los objetivos en común para que sí mismo no se vaya a prestar para generar disputas o distorsiones de la información en lo largo del proceso. Este es un proceso que tiene varios pasos, van a tener que involucrar especialistas, expertos en la materia, van a tener que hacer
valoraciones de la compañía, flujos de caja. Van a tener que tener un proceso de comunicación establecido, un desarrollo de un teaser de inversión, un pitch para que lo puedan mostrar, que ya les vamos a mostrar un poco las pautas de ese pitch. Pero a la hora de ya analizar internamente en qué se beneficia mi empresa recibir inversión extranjera directa, realmente los impactos que tiene la inversión son muy grandes, dentro de los cuales a nosotros nos interesa resaltar los siguientes 12 que les voy a mencionar. Promueve la productividad en la medida que pueden traer mejores prácticas a la compañía, procesos productivos mucho más ágiles, en donde se busca reducir los tiempos y desperdicios. Apertura de mercados, puede que muchas veces las empresas estén limitadas en la medida en que no tienen suficiente capital para crecer en otros mercados o que ya su capacidad instalada llegó a su límite y les va a permitir acceder a este nuevo tipo de mercados. O la otra opción es que ya tengan experiencia o un desarrollo comercial en este nuevo destino. Mejoras productivas está muy relacionado con la mejora en los procesos, en la capacitación de la gente, en las buenas prácticas, en la posibilidad de tener estándares mucho más altos. Un cuarto punto es la parte de la innovación. Siempre una empresa va a llegar a traer ideas nuevas, a refrescar. Entonces, el problema de la zona de confort es que uno está bien, se acomoda, se acostumbra, pero más allá de eso no hay crecimiento. Entonces, sí se necesita a veces tener como ese impulso para poder obligarse o impulsarse a generar este paso a un proceso siguiente. Entonces, en términos de innovación también favorece eso porque impulsan los procesos de generación de investigación y desarrollo. Transferencia tecnológica cuando traen mejores tecnologías, el inversionista que llegue, el desarrollo del capital humano. El capital humano es un factor clave en las compañías, sin lugar a dudas, es uno de los más importantes y sin este no funcionarían las empresas. Entonces, en la medida que su capital humano también crezca, la empresa va a crecer. Como fuente de financiación, ustedes les va a servir también para obtener recursos y poder generar nuevos proyectos o impulsar unos que traen en curso. Calidad en los procesos, van a llegar nuevos estándares de calidad y pese a que son exigencias internas, les va a permitir acceder a nuevos mercados e incursionar en las cadenas globales de valor. Buenas prácticas, muy relacionado, modernización de maquinaria y equipo. El hecho de que tengan mejores maquinarias, de mejores tecnologías, va a hacer que su producción sea más eficiente, tenga menos tiempo, menos desperdicios y puedan aprovechar mejor las oportunidades. En términos de sinergias, pueden crear ecosistemas donde involucren a varias de las empresas que hacen parte de ese mismo negocio. Y el intercambio cultural siempre va a favorecer al crecimiento tanto personal de los colaboradores como tal de la compañía. Entonces, son algunos de los beneficios que tienen las empresas de recibir inversión extranjera directa y les va a permitir crecer a largo plazo. En este proceso de apoyo de búsqueda para la atracción de inversión extranjera directa, el principal aliado a nivel nacional es ProColombia, que ProColombia lo que busca es comercializar sus proyectos de inversión. Ellos no son, digamos que su core de negocio o su objeto social como tal no es ayudarles a desarrollar ese proceso que les menciono de valoración, generación de teaser, generación de pitch, preparación de la empresa, sino ya cuando ustedes han hecho ese proceso y tienen un proyecto desarrollado, ProColombia se los ayuda a promover internacionalmente. También hay agencias de promoción de inversión regionales, entonces cada lugar donde ustedes se encuentran, pues pueden acudir a la más cercana o en la cual está en su ubicación geográfica y las cámaras de comercio también tienen apoyo en este tipo de iniciativas. Entonces es importante acudir ahí. Estas son algunas de las que les comentaba en las agencias de promoción de inversión. Y también ya en la parte privada son los fondos de capital privado. Hay muchos fondos de capital privado. Es importante que ustedes desde el comienzo tengan muy claro cuáles son los costos relacionados, comisiones de éxito, cuánto les vale el proceso de valoración. Generalmente una valoración puede estar oscilando entre 20 y 35 millones, dependiendo del tamaño de la compañía y de la complejidad que tengan su estructura contable y financiera. Entonces, hay muchos actores en los que ustedes se pueden apoyar en este proceso. También es importante contar con especialistas en tema tributario y jurídico, que ustedes siempre, siempre, siempre
tengan una opción de salida. Esto es como un matrimonio, pero en este punto sí les toca pensar de una vez en si las cosas no salen mal, cuál va a ser mi alternativa de divorcio para que no perdamos, porque uno no busca casarse en las empresas para siempre, si no se genera afinidad. Entonces tengan claro una estrategia de salida si el negocio no se da. Pero estas son algunas de las empresas que pueden contribuir en ese proceso. Con respecto al pitch deck, este proceso de inversiones trae consigo una estructura de comunicación, de estrategia de comunicación muy arraigada. Tienen que desarrollar o no tienen. Se recomienda desarrollar un teaser de inversión que no exceda las 2 páginas. O sea, acá no se busca que ustedes cuenten toda la historia de la compañía con bullets punto a punto desde su nacimiento, sino realmente hagan de cuenta que es la hoja de vida de la compañía. Cuando uno aplica un trabajo, los reclutadores tienen cerca de menos de un minuto para poder revisar la hoja de vida, si me llama o no me llama la atención. Eso es lo que se busca con un teaser de inversión, que ustedes puedan estructurarlo de tal manera que puedan mostrar la compañía de una manera muy resumida, que tenga información de calidad, información relevante, que sea visualmente atractivo y que tenga calidad visual. Si ustedes van a incluir fotos, por favor, sean muy críticos en la medida en que sean fotografías profesionales, que tengan buena resolución, que hable mejor de ustedes, que por el contrario pueda generar un efecto negativo. Con respecto al pitch deck, es una presentación que se hace dependiendo del auditorio que tengan o el escenario en el que ustedes lo vayan a manejar, va a cambiar un poco. Hay elevator pitch, que son básicamente discursos que ustedes tienen que dar en máximo 2 minutos, pero también hay presentaciones que les pueden dar hasta 15 minutos. Aquí es muy importante que ustedes tengan una estrategia de comunicación definida, que lo entrenen, que sepan quién es su audiencia, cómo se van a dirigir, qué es lo que tienen que decir. Acá la improvisación es el peor amigo para estos procesos, entonces siempre lleven todo muy estructurado para que eviten generar este tipo de percepciones por parte de la persona que tienen al frente para que puedan llegar con un mensaje que realmente dice lo que ustedes quieren decir. Recomendamos que tenga estos puntos, particularmente la introducción, quién es usted, que está buscando, hágalo de una forma simple y amable, tratar de usar un lenguaje claro, no tan técnico. No siempre los inversionistas que ustedes le están apuntando tienen conocimiento de la industria, entonces tratarlo de hacer de una forma muy simple, pero amable, o sea, siempre manteniendo ese margen de respeto y de cordialidad. Con respecto al equipo, como les comentaba, el capital humano es sumamente importante en las compañías y se busca es que presenten a las personas que están detrás de la idea y describan brevemente su función. Entonces, ella es Cindy Mendieta y es la encargada de tararán tan tan. Entonces, así van a generar empatía y le van poniendo caras a las personas para que sepan en el proceso con quién se van a ir relacionando. El problema, entonces, ¿qué problema están buscando ustedes resolver? Y lo otro, ¿es realmente un problema? Porque a veces vemos problemas donde no los hay y no tenemos los argumentos suficientes para sostenerlo, justificarlo delante de un tercero. Cuarto, las ventajas. ¿Qué hace que su solución sea especial? ¿De qué manera es diferente a los demás? Siempre tienen que buscar un valor diferencial a ustedes. Entonces, busquen qué es lo que los hace diferentes y qué los puede vender. Traten de no orientarse a que solo sea precio, porque por precio pueden cambiar muy fácil de proveedor, pero algo que solamente ustedes puedan ofrecer, o sea, muy difícil de encontrar por lo menos. Una solución, describa cómo planea resolver el problema, hablar de su producto o servicio, cómo funciona realmente, muestra ejemplos. Entonces, si es algo que ustedes puedan mostrar en vivo y en directo que tiene un funcionamiento así, háganlo. Si ven que no se puede, pues, o sea, ustedes van mirando cómo lo van mostrando, sean videos, testimonios, que puedan dar fe de que exactamente funciona. El tema de la atracción es tener un conjunto medible de clientes que sirve para demostrar que tiene potencial. Entonces, una curva de crecimiento donde ustedes digan, ah, sí, esto sí tiene potencial para crecer, nos va a generar ingresos futuros y no vamos a tener pérdidas. Con respecto al mercado, que ustedes pretenden, que ustedes muestren o que lo conozcan
o que al menos intenten predecir su tamaño y su mercado objetivo. Si ustedes les preguntan quién es su nicho de mercado, mi nicho de mercado son personas entre los 25 y los 45 años. Si es un producto para mujer, que sepan que es para mujer, para hombre, para niño, para adulto, dependiendo si es un estrato medio, alto o bajo, de preferencias de lujo, son bienes de consumo continuo o de primera necesidad. Entonces, tener claro cuáles son estas, pues cuál es nuestro nicho de mercado y a dónde le estamos apuntando. Noveno, la competencia. ¿Cuáles son las posibles soluciones alternativas al problema que está tratando de resolver? ¿Quiénes son sus competencias? ¿Quién puede entrar a resolver ese problema? ¿Cómo lo puede perder usted? Creerse único es un error porque todo va avanzando muy rápido. Puede que ustedes sean los primeros que hicieron el movimiento, pero no van a ser los únicos a largo plazo. Todos los modelos se tienden a copiar fácilmente, pues excepto los que tienen patentes, que tienen una barrera adicional. Pero igualmente lo que se busca es que la competencia es buena en la medida en que ustedes también la sepan sortear para que los haga mejores y más competitivos. El modelo de negocio, entonces ustedes cómo planean ganar dinero. Muestren un cronograma, que tienen algo definido, esperan que los ingresos fluyan, cuándo van a llegar esos ingresos, los egresos cuándo se van a materializar, entonces qué riesgos hay. Toda esta parte es muy importante que la conozcan y no hablar todo como si fuera utópico, si fuera un deseo, sino algo más tangible. Cuando a un sueño se le ponen tiempos, se vuelven metas, y cuando se le pone un paso a paso ya es un proceso que es más realizable. De esta manera ustedes pueden mostrar que tienen claridad de qué es lo que están haciendo, cómo, cuándo, con quién y cómo va a surgir este proceso. El onceavo, la inversión. ¿Cuál es el presupuesto planeado? Si yo tengo una inversión de 100 millones, ¿cuánto es mi capital inicial y cuánto estoy buscando de un tercero? ¿Qué tipo de inversionista está buscando? Yo estoy buscando a alguien que me provea conocimiento, que me provea tecnología, que me provea capital, que me provea relaciones. ¿Qué tipo de negociación es la que estoy buscando? Y en la medida en que ustedes cambien de inversionista, ajustan el discurso. No hay un discurso que sea una plantilla para todos, sino en la medida en que va cambiando el escenario, ustedes lo tienen que ir ajustando. Es como cuando una persona aplica un trabajo, la hoja de vida no es la misma para todos los trabajos. La tienen que ir ajustando con base en el perfil que están buscando en cada compañía, y en la medida en que ustedes busquen puntos de empatía, es más fácil llevar una conversación. Entonces, si ustedes saben que ese inversionista está orientado a temas de mejoras en energías renovables, por decir algo, y su proyecto es mejorar costos en temas energéticos mediante paneles solares, pues busquen un discurso que sea en común para los dos y así promover la empatía entre, pues, que les fluya mejor la empatía. El tema del contacto es muy importante para que se puedan comunicar con usted en teléfono, correo electrónico, página web, para que tenga recordación, muéstrelos. Muchas personas son visuales, otras son auditivas, de esta manera que tienen que tratar de buscar la manera en que retengan el mensaje que ustedes tienen de diferentes formas. Los beneficios para el inversionista. Esto es muy, 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 muy importante para ellos porque lo que ellos esperan escuchar es qué van a recibir a cambio de, si es a futuro, si es a mediano, corto, largo plazo, cuál es el valor agregado que ese inversionista va a recibir por eso. Entonces, pues puede ser reconocimiento, muchas personas les importa mucho el reconocimiento, puede ser dinero, rentabilidad, oportunidades de largo plazo, temas filantrópicos, dependiendo de lo que de las preferencias que se tiene y de la orientación de negocio que ustedes estén proponiendo, que sean claros en eso. En la medida en que ustedes tengan un proceso comunicativo acertado, pueden empezar a tener una mejor relación a la hora de vender la compañía. Sepan detallar el mensaje, hagan la investigación de quién es la persona que está al frente, quién es la compañía que está al frente. Evitamos hablar de temas personales, acá no cabe el tema de hijos, el perro, no. Acá estamos en un ambiente muy laboral, donde estamos buscando un aliado estratégico para nuestra compañía. Entonces, eso en temas de inversión extranjera. Entonces, si hay alguna duda, me van contando, con eso no se les olvida posteriormente. Una segunda opción que ustedes tienen, que es muy conocida por ustedes, es la financiación bancaria, puesto que nosotros hemos evidenciado que la mayoría de las empresas pues tienen una edad madura donde ya han tenido una trayectoria, incluso varias generaciones, y pueden acceder a este tipo de financiación. Se considera un aspecto fundamental de la gestión financiera que, usado estratégicamente, les va a permitir a ustedes potenciar resultados de la organización y asimismo hacer parte de un ecosistema corporativo.
En la medida en que ustedes utilicen la financiación bancaria como un aliado estratégico, les va a ayudar mucho tanto a crecer como a optimizar su flujo de caja, porque básicamente les va a dar recursos en los tiempos que ustedes necesitan bajo condiciones específicas. Eh, lo que no se recomienda es que no hagan gastos improductivos. Yo nunca he recomendado que se compre a nombre de la empresa un carro de alta gama para el gerente. O sea, se necesita, va a generar rentabilidad, nos va mejor sacar un renting. Mm, Ahí es donde empecemos a ponderar qué tan necesario es separar los gastos personales de los socios de la empresa con los de la compañía. No es que yo esté pagando los celulares, el mercado, los colegios de los niños de los socios de la empresa. Es importante hacer esas separaciones y en la medida en que haya una gobernanza y eso esté bien establecido, va a ser mucho más fácil. Acá vamos a tener diferentes tipos de uso para la financiación bancaria. Lo pueden utilizar como capital de trabajo, como créditos de comercio exterior, para financiación de maquinaria y equipo de bienes productivos, para acceder a mercados internacionales, para pagos de nómina y cesantías, energías renovables, vehiculares, temas inmobiliarios, dependiendo de la necesidad que tengan. Ustedes van a tener una gama de productos disponibles, pero es importante que investiguen siempre con varios bancos, qué les están ofreciendo, cuál es la tasa, cuáles son las condiciones, los costos relacionados que muchas veces no estamos teniendo en cuenta y nos suben la financiación, pero lo que no se les recomienda es que pasen papeles simultáneos a varias entidades financieras con varias solicitudes de crédito. Esto básicamente porque va a afectar su calificación de riesgo en las centrales de riesgo y ustedes se van a volver un sujeto de crédito con un riesgo superior, por ende les van a cobrar un mayor interés. Y no habla bien de ustedes. Entonces, sean estratégicos con quién van a pasar la documentación o si tienen una entidad financiera de su preferencia, traten de mantener una relación de reciprocidad donde si yo a usted le estoy dejando mis cuentas de ahorro corriente, las de mis empleados, dispersiones o benefíciame con la tasa de interés. Esas son negociaciones que nos benefician a las empresas en este punto. El ecosistema financiero, como les comentaba anteriormente, nosotros tenemos una banca de libre competencia donde tenemos sectores nacionales e internacionales y también es importante resaltar que ustedes son libres de ir al banco que mejor se ajuste a sus necesidades. Tenemos unas autoridades de intervención donde en primera instancia está el Banco de la República, que es nuestra máxima instancia en política monetaria y crediticia. Entonces, ellos son quienes dan la pauta de política monetaria a corto, mediano y largo plazo y quienes les van a estar dando información continua. Ustedes van a encontrar información disponible sobre tasas de créditos de diferentes entidades. Hagan la comparación, o sea, esto no es malo, sino por el contrario les va a permitir a ustedes tener un panorama muy completo de qué es lo que tienen disponible. La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad que se encarga de vigilar, auditar y controlar las entidades de financiación de este ecosistema. También les sirve a ustedes como garante de sus derechos. En el caso que ustedes tengan una discrepancia con su entidad financiera que no pudieron solucionar en primera instancia con ellos, recurrieron al defensor del consumidor financiero, no tuvieron la respuesta que ustedes esperaban, que pueden llegar a la superintendencia por diferentes canales dependiendo del requerimiento que tengan. La primera instancia es una negociación extrajudicial donde ustedes tratan de acordar con la entidad financiera. Tienen que tener muy claro cuáles son los derechos que les están vulnerando, cuáles son todo el histórico de antecedentes y hechos que han sucedido para que asimismo les puedan garantizar de que se van a respetar. La superintendencia también está aliado con la Superintendencia de Industria y Comercio para que hagan parte de estos procesos conciliatorios. Ya si definitivamente no es viable, ya tienen que pasar a otra instancia donde sí es necesario que se asesoren de un abogado para que los acompañe en el proceso si supera los 40 salarios mínimos legales vigentes. Por otro lado, Fogafín es la entidad que garantiza sus recursos en las cuentas de ahorro y corrientes. Entonces, es un seguro para que no les va a garantizar el 100%, pero va a cubrir una parte. La banca de segundo piso son entidades de apoyo que lo que buscan es apoyar una política gubernamental de crecimiento en sectores específicos bajo diferentes líneas de crédito, ya sean créditos directos como lo está haciendo ahorita Bancoldex o mediante tasas subsidiadas
que ya vamos a hablar puntualmente de Bancoldex, que es el banco de segundo piso de la industria, de la industria automotriz como tal, por ser empresas manufactureras. Findeter está orientado a fortalecer los procesos de empresas dedicadas a la parte turística, de hotelería y de educación, y Fenagro a la parte agrícola y pecuaria. La banca de primer piso son establecimientos comerciales, de bancos comerciales o de financiamiento comercial a los que ustedes pueden recurrir directamente. Se llaman de segundo piso porque tienen oficinas abiertas a público y ustedes pueden acceder. Hay más de 20 bancos, estamos cerca de 30 bancos en Colombia, donde hay una amplia oferta y ustedes pueden revisar cuál es la que más se ajusta. Y los beneficiarios van a ser las empresas. Hay una entidad que tiene un rol muy importante para las pymes, que es el Fondo Nacional de Garantías. Muchas veces a las pymes se les rechazan los créditos en las entidades financieras porque no cuentan con las garantías suficientes para ser sujetos de crédito. El Fondo Nacional de Garantía les sirve como garante a este tipo de empresas y es una institución de orden nacional. Este Fondo Nacional de Garantía les va a cobrar a ustedes una comisión de forma anticipada que ustedes la legalizan con la firma de los pagarés que se llaman Nexo 2. Entonces ustedes lo firman ahí y eso negocian con el banco el porcentaje de cobertura sobre la deuda. Dependiendo del porcentaje y el plazo, les va a cambiar el tema de la comisión, pero siempre es importante que lo pregunten porque muchas veces los comerciales se pasan por alto mencionarles el tema de la comisión y cuando les llega a ustedes, digamos que no era lo que esperaban. Entonces, para que siempre hagan las preguntas que se necesiten porque su comercial está en la obligación de respondérselas. Bancoldex. Entonces, Bancoldex es el Banco de Desarrollo de Segundo Piso que promueve el crecimiento empresarial y el comercio exterior de Colombia. Su enfoque básicamente es fomentar exportaciones, apoyo a productividad y competitividad con énfasis en las MIPYMES. Actualmente las empresas están clasificadas por nivel de ventas y por sector, entonces dependiendo de cuánto ustedes vendan en la categoría manufactureras, les van a clasificar en diferentes rangos. Bancoldex, pese a ser un banco de segundo piso, desde el año pasado, desde noviembre, incursionó en las líneas directas de financiación. Entonces ellos ya también tienen productos financieros a los que ustedes pueden acceder sin necesidad de aliados estratégicos de la banca comercial de primer piso. Sus cuatro principales líneas de negocio están en inversiones de fondos de capital, esto es para tema de rentabilidad como inversionista. Si yo tengo dinero disponible para invertir en determinados activos o determinados títulos, Bancoldex tiene algunas posibilidades de fortalecimiento empresarial. Bancoldex Aliado Financiero es uno de los más conocidos en Colombia, puesto que obra como banco de segundo piso favoreciendo a las MIPYMES en términos de tasa, plazos para condiciones de créditos específicos. Entonces, si yo estoy interesada en promover la renovación del parque automotor de las empresas de carga, voy a sacar una línea orientada a esto para un tema de renovación de flota o de chatarrización o dependiendo de la que se necesite y en la cual está enfocada la política de gobierno, van a sacar diferentes líneas de negocio, de crédito. Es importante que ustedes lo revisen en la página web porque ellos a veces sacan líneas es por SIU, por la actividad económica de ustedes. Entonces es importante que lo revisen y puedan llegar con la información suficiente al banco. ¿Por qué? El banco algunas veces no le favorece que se saque una línea con Bancoldex porque la rentabilidad, pues digamos que el margen puede ser que sea una línea subsidiada, ellos puede que a veces no ganen tanto. O a veces el tema administrativo, digamos, dicen no, preferible nos vamos con recursos propios. Pregunten ustedes, estén informados en la medida en que tengan mayor información, pueden exigir más y pueden tener mejores alternativas. Entonces tienen créditos de redescuento, que son los que les digo de disminución en tasa, créditos a través de microfinancieros, financiación al comercio exterior y crédito a entidades financieras. De la parte directa, a través de su filial Argo Group, tienen temas de leasing financiero para la financiación de activos productivos o, capital, o compras de inmuebles, por ejemplo. Descuentos de facturas, también conocido como factoring, que es una modalidad de financiación a la cual pueden acceder ustedes sin teniendo en cuenta algunos requisitos porque les van a pedir que sean muy específicos, pero se puede acceder. Crédito directo de garantías y crédito al comprador. Entonces son algunas de las líneas que tiene actualmente Bancoldex
que les puede llegar a servir. Fondo Nacional de Garantías, del que estábamos hablando, entonces el gobierno le busca facilitar el acceso a crédito para MIPYMES y garantiza operaciones cuyo destino está orientado a CAPEX, que es inversión en capital, en maquinaria, equipo, propiedades. Por otro lado, suplir requerimientos de capital de trabajo, que ustedes necesiten dinero para comprar material, pago de nómina, inventarios, entre otros, o para capitalizar las empresas. Entonces, estas son las tres principales destinos de recursos que tiene el Fondo Nacional de Garantías. Con respecto al crédito, entonces, ¿qué es un crédito? Básicamente es cualquier transferencia de bienes, servicios o dinero a cambio de bienes, servicios o dineros a futuro. Pero ¿qué pasa? En este proceso entre hoy y el futuro va a haber un lapso de tiempo en el cual va a tener un costo. El dinero siempre tiene costo en el tiempo. Entonces tiene esos 6 principales variables que juegan un rol importante a la hora de que ustedes expidan un crédito. El primero es el monto, que es el valor en unidades monetarias o la cantidad de transacción cuando ustedes dicen, yo necesito 100 millones de pesos. Ese es el monto. El plazo, el tiempo de vencimiento, que se expresa en diferentes periodicidades. Entonces, el plazo es en cuánto se vence la obligación. Y en este plazo, ustedes van a tener que hacer unos pagos cada determinado tiempo. Ese cada determinado tiempo es la periodicidad. Dependiendo del tipo de empresa que sean ustedes, pueden ser pagos mensuales, trimestrales, semestrales o incluso créditos bullet. Son muy pocas a las empresas a las cuales les otorgan este tipo de créditos porque tienen un mayor riesgo dado que el capital se abona 100% al final. Durante todo el plazo se están abonando netamente intereses. En ese orden de ideas, traten de negociar con sus entidades financieras los plazos de pago, las periodicidades con base en el flujo de caja. No es lo mismo una empresa que recibe ingresos mensuales a una que recibe ingresos semestrales. Les voy a dar un ejemplo un poco alejado de la industria, pero para que entiendan a qué me refiero. La empresa generalmente manufacturera recibe pagos de 30 a 60 días. Un pago mensual está bien, pero para un agricultor de papa, ellos reciben, su flujo de caja es muy diferente, puesto que cosechan hoy y recogen en 6 meses. En ese tiempo de los 6 meses no van a estar recibiendo dinero, entonces es muy difícil que van a estar abonando el crédito. Esto hace que pues vayan a tener descuadres financieros y no puedan cumplir con sus obligaciones de corto plazo de forma idónea. Entonces, cuadren siempre de que les haga el calce entre lo que están financiando con su flujo de caja. Ya con respecto a los intereses, que es el tercer punto, es el costo que ustedes pagan al tercero por utilizar esos recursos monetarios de su propiedad. Entonces, esta es la remuneración por el uso del dinero. En el caso de las entidades financieras, ellos obran como intermediario entre las personas que captan. Entonces, quienes captan en las entidades financieras son todos los inversionistas que tienen excesos de liquidez y lo van a colocar en los terceros que tienen necesidades de liquidez. Este proceso de intermediación tiene unos costos relacionados porque le tienen que pagar a quien invierte porque tiene excesos de liquidez, tienen que tener la cobertura de unos procesos administrativos y operativos y por otro lado tienen que tener un remanente de ganancia. Entonces, los intereses es lo que cubre todo este proceso. Un cuarto punto es el cliente, que serían ustedes, que es un sujeto de crédito responsable contractualmente de los pagos futuros. Contractualmente en la medida en que ustedes van a tener pagarés, contratos firmados, tanto ustedes, su representante legal, sus socios, dependiendo del tipo de sociedad que sean, van a tener que firmar hasta el 51% en caso de que sea SASO limitada. Si ya es una empresa anónima, pues no firman los socios, pero es importante que tengamos clara esa parte y que nuestros socios sean sujetos de crédito también idóneos, que tengan una buena reputación, que no se queden con pagos pendientes, que no tengan moras, para que asimismo nosotros podamos tener la certeza que somos sujetos ciudadanos de crédito. Cuando saquen un crédito siempre pregunten la cuota, que básicamente la cuota pues, es un pago periódico que ustedes se comprometen a realizar a su acreedor con el fin de devolver el financiamiento que le otorgó más los intereses relacionados. Entonces, en esta cuota va a estar compuesta de capital y de intereses. Y en las primeras partes del crédito, en el primer tramo, ustedes van a pagar más intereses que capital. Entonces, sí es un poquito frustrante, pero es básicamente la curva que se empieza a ver decreciente, donde ustedes al final van a pagar muy poquito interés y más capital, y al comienzo muchos intereses y poco capital. Con respecto a las garantías, son respaldos para poder satisfacer la devolución del dinero. Pueden ser personales, que son las firmas de los socios,
o reales que pueden ser garantías como inmuebles que ustedes los pueden hipotecar o grabar con algún tipo de limitación. Maquinaria, equipo y vehículos, ustedes lo pueden ignorar. Entonces, dependiendo, ustedes revisan qué es lo que más les conviene y cuáles son los costos de levantar esas garantías. Una tercera es el Fondo Nacional de Garantías, al cual ustedes también pueden acceder. ¿Qué productos financieros puedo usar? El mercado tiene muchísimos productos dependiendo de lo que ustedes necesiten. Entonces, en la medida en que ustedes tengan determinado si es de corto, mediano plazo, si soy persona jurídica, natural, y a qué le estoy apuntando, ustedes pueden tener una mejor selección de estos productos para que sí mismo se ajuste a las necesidades de ustedes. Lo importante es que se ajuste a las necesidades de la empresa, no del banco. Por más de que el comercial diga, es que este es el que más le conviene, si ustedes no los convencen de que eso es lo que les conviene, no lo tomen. Sean críticos en la medida en que siempre es por el beneficio de la empresa. Entonces, hay estos 9 que son los que más utilizan el capital de trabajos para cubrir necesidades transitorias de liquidez, moneda extranjera que necesitan, hacer algún tipo de intercambio en una moneda diferente, generalmente es dólares para importaciones y exportaciones, créditos oficiales o de gobierno, que son a entes territoriales, que en este caso no les aplica a ustedes, pero también existe. El crédito rotativo y la tarjeta de crédito son parecidos. La diferencia es que en la medida en que la tarjeta de crédito tiene un plástico, el crédito rotativo no. No obstante, es de resaltar que son de los productos más costosos que tiene el sistema financiero. La tarjeta de crédito tratamos de utilizarla a una cuota. Les puede generar millas o puntos dependiendo de la franquicia que manejen, pero no les va a cobrar intereses. Si ya la manejan a largo plazo, no es lo ideal porque van a subir un interés muy, muy alto, muy cercano a la tasa de usura. Entonces es importante que ustedes optimicen también esos costos. Con respecto a las líneas verdes, aplican para proyectos con impacto de beneficios ambientales o sociales, por ejemplo, en temas de producción más limpia, que ustedes tengan o de eficiencia energética, el ejemplo que les daba los paneles solares o de energías renovables, dentro de otras que a ustedes les facilita que su consumo sea inferior y que ustedes van a optimizar temas de costos a largo plazo. Los créditos de rescontados son los que estamos hablando de los bancos de segundo piso que tienen condiciones preferenciales y diferenciales dependiendo del sector estratégico que quieran impulsar. Un octavo es el crédito de vehículo que puede ser para la adquisición de vehículos productivos o vehículos automóviles, incluso motocicletas. Dependiendo de la actividad social de la empresa, pueden revisar varias líneas. Entonces, y hay incluso unidades de negocio dedicadas a esto. El último punto que me gustaría resaltar es el tema del leasing financiero, que es una figura de arrendamiento para la adquisición de bienes productivos tales como maquinaria, equipo, inmuebles, vehículos, entre otros, donde hay una opción de compra. Cuando ustedes les hablen en el leasing financiero de opción de compra, no es que sea opcional comprar, porque de hecho desde el comienzo ustedes pactan esa opción de compra obligatoria. Lo que hace alusión a la opción de compra es qué porcentaje ustedes van a dejar para el final. En la medida en que dejen el porcentaje más bajito, menos intereses van a pagar en el tiempo, pero sus cuotas van a ser un poquito más altas. Ustedes pueden preguntar por diferentes opciones de compra dependiendo del tipo de activos. En el caso de maquinaria y equipo, oscila entre el 1 y el 10%. Ya los inmuebles pueden subir hasta el 30, 50, incluso hay bancos que lo hacen hasta el 100%. Entonces, dependiendo, ustedes pueden ir ajustando esa opción de compra con base en lo que ustedes deseen hacer. No se busca que los bancos queden con este tipo de activos porque no es su core de negocio, sino que las empresas como tal lo involucren en su proceso productivo y haga parte de sus activos de la compañía. Entonces, bueno, ustedes pueden encontrar diferentes tipos de crédito dependiendo de la necesidad. Acá hay un ejemplo de algunas líneas que son vigentes continuamente en los bancos y dependiendo de la necesidad que tengan, van a poder revisar cuál es la que más se ajusta. Pero sí es importante que cada uno revise con base en lo que requiere y que se asesoren, revisen con su financiero, con su contador, qué es lo que más, cómo nos va a impactar, cómo nos va a pegar en los gastos financieros, cómo va a afectar nuestra utilidad neta. ¿Realmente lo necesitamos o no lo necesitamos? Es un capricho. Entonces, hacer ese examen a conciencia les va a permitir a ustedes optimizar su endeudamiento y que asimismo puedan suplir las necesidades de capital que tienen. Una tercera opción
son los programas de financiación mediante banca de fomento, que básicamente está compuesto por diversas instituciones, organizaciones e iniciativas, generalmente gubernamentales, que financian proyectos que tienen como fin promover el desarrollo tecnológico, la innovación, productos, empleabilidad, incluso actualmente en temas de reactivación económica. Ustedes van a encontrar que estos tienen condiciones particulares para cada uno. Es importante que revisen a detalle qué es lo que requieren, para qué, cómo lo van a hacer, para que asimismo puedan aplicar de una manera idónea y no los vayan a descalificar en el proceso por no cumplir con las condiciones generales. Acá les mostramos 4 que estaban en su momento, que CNI no, entonces todos les van a pedir a ustedes que estén legalmente constituidos en Colombia. Dependiendo del que tengan, ustedes van a tener un tiempo de antigüedad diferente de experiencia, puede oscilar 2, 3 años. Pueden tener, les pueden pedir indicadores financieros, les pueden pedir estructuración de proyecto mediante determinada metodología, les pueden pedir cartas de compromiso, dentro de otras tantas. Entonces, es importante que dependiendo de la que ustedes vayan a aplicar, revisen muy bien cuáles son los requisitos, porque las condiciones son específicas, pues dependiendo del destino y el público al cual les va dirigido. Entonces, siempre revisen a detalle, cumplo o no cumplo, si no cumplo, qué puedo hacer para cumplir y si me interesa o no me interesa. Estructuren los proyectos siguiendo instrucciones. Acá sí es muy importante seguir instrucciones y que ustedes sepan qué es lo que están haciendo. Entonces, para esto, lo que se recomienda es que pues su información financiera siempre esté al día, tengan claro qué proyectos pueden venir para la empresa, que estén revisando constantemente. Muchas veces los recursos se pierden porque las empresas no los aprovechan y las empresas no los aprovechan porque no los conocen. Entonces, que haya una persona que de vez en cuando entra a mirar, venga, que en el SENA nos puede servir, no nos sirve, fábricas de productividad, de economía productiva, que hay inconsciencia, ese impulso que me está dando. Incluso en este ecosistema hay otras empresas que pueden hacer parte de, como Chivas Regal, por ejemplo, o que están promoviendo ciertas iniciativas para sectores específicos. Entonces, revisen a ver qué les conviene, qué no les conviene, bajo qué condiciones. Y asimismo, ustedes pueden revisar para que puedan aplicar a la que mejores condiciones tenga para ustedes y se ajuste a sus requerimientos. Ahora, vamos a entrar en un tema que es un poco más nuevo para muchas empresas, pero que se está volviendo, es la pauta que se está marcando en el día a día y que ha impulsado mucho el tema de la tecnología en pandemia. Entonces, por un lado, están las tecnologías financieras o también conocidas como fintech. Dependiendo del objeto que tengan, van a tener una orientación diferente y las empresas van a ser distintas. Entonces, este ecosistema se ha venido desarrollando con el propósito también de aumentar la inclusión financiera de los países, especialmente en vía de desarrollo, a el ecosistema financiero para que sí mismo tengan un soporte de crecimiento y puedan hacer más corto el tiempo pues de este proceso. Nosotros también hemos tenido una generación de una transformación digital muy fuerte. Cada vez se está viendo con más fuerza que la adopción de la tecnología hace parte del día a día de las compañías. Incluso en los servicios financieros, según información de la Superintendencia Financiera, se están canalizando más a través de medios digitales hoy en día que antes de pandemia. Actualmente está cerca sobre el 63, 65%. Antes de pandemia estaba sobre el 50%. Es un ecosistema que se ha venido robusteciendo en el tiempo y que les ha venido promoviendo y generación de nuevos productos para facilitar la vida, disminuir los costos de las compañías. ¿Qué es importante acá? Informémonos. Siempre la información va a ser un elemento de decisión para ustedes. Les voy a hablar de algunos puntuales como para que sepan que existen, pero hay unos específicos que les sirven a ustedes como fuente de financiación como tal. Un paréntesis pequeño, Santiago nos está compartiendo en el chat el formulario de asistencia para que ustedes por favor nos ayuden diligenciándolo y asimismo les podamos compartir las memorias de este evento. Entonces, bueno, en primera instancia tenemos los pagos digitales, que son pasarelas de pagos, que acá tenemos, por ejemplo, PayU, Mercado Pago,
billeteras digitales, que son, por ejemplo, DaviPlata, Nequi, redes de corresponsalía digital. Ustedes, por ejemplo, pueden encontrar corresponsales bancarios muy cerca de sus barrios, dentro de otro tipo de pagos digitales. Acá que es importante que sepan ustedes que en la medida en que conozcan pueden ahorrar costos. Por decir algo, para los empleados, si ustedes tienen convenio con Davivienda y manejan sus cuentas con Davivienda, pueden tener posibilidad de pagarle a sus empleados por medio de DaviPlata. Que DaviPlata también es una de las herramientas, un bolsillo, un monedero electrónico que se ha utilizado por parte del gobierno nacional para proveer los subsidios a las personas menos favorecidas y que no están bancarizadas. Entonces, ¿qué van a necesitar? Una cuenta de número de celular y que puedan acceder a un cajero electrónico de Davivienda. Entonces, todas las transacciones se hacen desde el celular. No tiene costo para quien utiliza DaviPlata, para la empresa cuando hace las dispersiones sí tiene costo, pero si ustedes tienen empleados que ganen menos de 2.600.000 al mes, puede ser una buena opción para que disminuyan los gastos de dispersiones por nómina. No, los costos los pueden negociar con Davivienda. Nequi también tiene, Bancolombia también tiene un producto similar que se llama Nequi, que de hecho si ustedes ven en los comercios pequeños hoy en día ya se está utilizando mucho. Salones de belleza, carnicerías, fruers, las pizzerías de barrio. Ustedes ya ven que tienen un código, un QR para que les puedan pagar o les transfieren mediante Nequi o DaviPlata. Esto ha facilitado mucho que las transacciones se hagan de manera inmediata y no haya dinero físico como tal en la transacción. Uno segundo que se conoce como RegTech, que básicamente lo que se busca es la gestión de riesgo de entidades financieras e inteligencia regulatoria. No les compete mucho a ustedes, pero es importante que sepan que existe por cultura general, que lo que busca es también manejar temas de conocimiento de cliente, identidad digital, puntaje crediticio, prevención de fraudes, entre otros. El crédito digital, este como tal, sí les sirve a ustedes para su financiación. Es un crédito que les permite acceder desde páginas web, celulares. Muchas veces las entidades financieras, ustedes abren su sucursal bancaria y le dicen, tiene un crédito aprobado de X monto, por favor, si le interesa, haga el siguiente proceso o diríjase a la oficina o contáctese con, pero también sean críticos en lo que abren porque se está prestando mucho que en este ecosistema fintech se haya generado un mayor incremento de los fraudes electrónicos que puedan hacer las suplantaciones. Entonces busquen cambiar las contraseñas de los bancos cada 2 meses máximo, que hagan monitoreo de que las cuentas sí se están manejando bien, que no han tenido fugas de dinero, manejen un flujo de caja seguido, como para tener la garantía de que no van a tener ningún tipo de inconveniente de esta índole. Por otro lado, les va a facilitar que no se tienen que movilizar a entidades físicas, sino que ustedes pueden hacerlo directamente desde las páginas web o en las plataformas y les va a entrar directo a su cuenta de ahorros. O sea, es muy rápido, que en el afán no se vayan no paguen una tasa muy alta. Entonces, revisen las condiciones. ¿Cuánto es mi tasa? ¿Cuánto es mi tasa si voy al banco? ¿Qué es lo que más me conviene? Si es un tema de costo de oportunidad, de que es ya el negocio y lo tengo disponible, lo hago. Entonces, es importante que revisen esta parte. El crowdfunding, que ya vamos a hablar de este mecanismo más adelante, es una vaca, básicamente es una reunión donde muchos inversionistas pequeños hacen aportes para contribuir a un proyecto específico. Hay varios tipos de crowdfunding de los que ya vamos a hablar, unos que requieren y otros que no requieren retribución. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, que es una nueva alternativa que se está manejando que puede ser llamativa para ustedes. Las finanzas empresariales y el e-factoring básicamente son proveedores tecnológicos de facturación electrónica, sistemas de negociación de materia de factoring y confirming. El factoring y el confirming son mecanismos que ustedes pueden utilizar para generar caja y hacer su flujo de caja más corto. Que es importante resaltar acá, tienen comisiones, entonces busquen que realmente sí amerite la comisión para que ustedes tengan el dinero en un tiempo más corto. Servicios de pago a terceros y gestión de cartera en línea. Lo malo del factoring y el confirming es que vuelve a las empresas perezosas en el tema del cobro de la cartera. Insurtech básicamente son compradores de seguros, brokers digitales, app de billeteras para seguros,
todo lo relacionado con seguros para la compañía que pueden acceder muy fácil. El trading y mercado de valores y finanzas personales y gestión patrimonial son empresas que se dedican básicamente a la educación y planeación financiera y plataformas de negociación e inversiones de inversiones como tal. Por otro lado, una tercera parte, el tema de blockchain y criptomonedas, que se está volviendo cada vez más sonado en nuestro ecosistema. Son plataformas de intercambio de criptoactivos. Son activos virtuales como medios de pago como criptopagos, valores o mercancías, tokens, blockchain. Dentro de otro, hay servicios también de desarrollo de contratos inteligentes para el sector financiero. Estas monedas, digamos que se van a volver una tendencia en la medida en que cada vez el uso de dinero en efectivo es menor. Es importante resaltar que esas monedas como tal no tienen un respaldo en oro o en papeles comerciales como lo tiene el dinero físico. Y los que los están emitiendo no son bancos centrales como las monedas de libre circulación que tenemos actualmente. El primer banco que va a empezar a emitir criptomonedas para circulación, para libre circulación, es el Banco Estatal de China, donde ya manejan un sistema financiero muy diferente y el Estado tiene una gran intervención. Entonces ellos son los que están incursionando en este proceso, puesto que allá sí es que el uso de efectivo es casi nulo. Pagan mucho por una aplicación que se llama WeChat, que es el equivalente a nuestro WhatsApp, que tiene otras funcionalidades también. Entonces, es un tema que todavía nos hace falta mucha regulación, información, que se está viendo como una opción de guardar valor, puesto que todavía no ha llegado al punto de ser una moneda como tal, puesto que la moneda cumple con tres condiciones específicas. El dinero, más que las monedas, es el dinero como tal. Es un tema de intercambio, que ustedes a cambio de dinero puedan tener un producto, bien o servicio de valor. Ustedes digan que también les guarde valor en el tiempo. Y por último, que sirva de referencia. Si yo tengo un celular, mi celular vale tanto, es un tema de referencia de valor o de precio, de costos, para que ustedes puedan hacer alusión a eso. En este momento las criptomonedas no cumplen con esas condiciones, se están orientando más a tema de guardar valor en el tiempo y en algunos casos de intercambio, puesto que no en todos los lugares las reciben e incluso se presta para hacer negociaciones que se busca que no sean rastreables y puede generar algún tipo de incertidumbre acerca del origen de los fondos y lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, nos falta regulación en el tema, se viene trabajando en países desarrollados en estos procesos. Nosotros todavía tenemos un reto mucho mayor, pero incluso están cogiendo fuerza para que pues lo sigan promoviendo. Criptomonedas, actualmente hay dos como tal, que es el Bitcoin y no comienza por eso, me olvidé el nombre. Ethereum. Ethereum es la otra que se está manejando actualmente, pero cada vez se están generando más. Incluso una empresa como Facebook, que tiene la robustez y el reconocimiento que tiene, no pudo gestionar su criptomoneda. No ha podido, pues no sé si va a poder a futuro, pero en ese momento no ha podido. Entonces sí es importante que sepamos que no cualquier empresa lo puede emitir, no de cualquier manera. El blockchain es una tecnología que está detrás que permite este desarrollo de los criptoactivos, entonces, y que se puede replicar. Nos falta bastante por avanzar en el tema, pero en el momento en que los bancos centrales decidan emitir dinero en criptoactivos, esto va a cambiar, en criptomonedas va a cambiar un poco nuestra realidad de manejo de efectivo y cómo lo utilizamos. Entonces, es nuestro futuro lo que se viene. Es importante siempre estar actualizado para que sepamos para dónde vamos y cómo puedo aprovechar las oportunidades. Por último, está el e-money o neobancos, también se le conoce, que son los bancos digitales, como no. Es uno de los bancos brasileños de mayor relevancia y es uno de los unicornios latinoamericanos. Esto les puede permitir acceder a productos financieros digitales sin necesidad de tener ningún tipo de contacto con un establecimiento físico ni con un comercial en persona. Entonces, esos son los principales 9 servicios que se están promoviendo desde, pues, que se están caracterizando desde las fintech. Esta es información que provee Colombia FinTech. Ahí pueden encontrar
mucha información que les va a servir para instruirse en este medio. Hay muchos papers, hay muchos reportajes, información ya con cifras puntuales. Entonces les va a dar un panorama de lo que es el ecosistema hoy en día. Para que se hagan un poco la idea de cómo se ha venido desarrollando, esto ha tenido 5 grupos de empresas. Las first movers básicamente son empresas que hicieron los primeros movimientos en este ecosistema y son como las pioneras. Bancolombia y Davivienda han estado muy involucradas en estos procesos con su desarrollo de DaviPlata y Nequi. DaviPlata ya cumple 10 años y se ha promovido como una herramienta de bancarización de poblaciones que no tienen facilidad de acceso a sucursales físicas o incluso que no tienen cuenta de ahorros o corriente para recibir, por ejemplo, los subsidios. RappiPay, que fue una alianza que se hizo entre Rappi y Davivienda, que para pagar los domicilios de Rappi, que incluso ahorita ya están buscando que se vuelva una compañía de financiamiento comercial, está pendiente por autorización de la superintendencia. E incluso también encontramos acá Rappi, que es una institución no financiera como tal, pero que hace parte de este ecosistema fintech. Los Digital Newcomers básicamente son agencias de consultoría de asistencia que están en este ecosistema para proveer información y expertise en temas específicos. Entonces acá también encontramos unas empresas robustas, hace parte del Banco de Bogotá, que es uno de los bancos más grandes en Colombia, es el segundo, hace parte de un conglomerado financiero del Grupo Aval. Los terceros básicamente son Banquis as a Services, que son proveedores de servicios como administración de inversiones. Acá encontramos acciones y valores. Ya tema más como TRI. TRI es una aplicación que lanzaron hace poco que llama mucho la atención porque se presta para que ustedes puedan negociar acciones sin tener que recurrir a una comisionista de bolsa y con montos mucho más pequeños y por ende las comisiones son más pequeñas. Se ha ido generando un movimiento a nivel internacional que se conoce como Robinhood, que se busca que cada vez las comisiones en este tipo de empresas sean más pequeñas y que las personas de a pie puedan acceder a este tipo de servicios para que incremente su potencial y expansión. Los neobank, como les comentaba, son bancos que no tienen sucursales físicas como tal, sino están enfocados a la parte digital. Lulobank, Mercado Pago, Nu, Mercado Libre también hace parte de este ecosistema. Y el tema de crowdfunding, que está la primera plataforma en Colombia que está siendo regulada por la superintendencia y que está avalada, es Ascenso, que la respalda la Bolsa de Valores de Colombia. Esta es una iniciativa que se desarrolló en noviembre de 2019 y a la fecha ha financiado 14 campañas de empresas de diferentes sectores. Acá ustedes pueden encontrar unos muy buenos pitch. Ustedes pueden entrar a la página de Ascenso que se escribe con un 2, A2 Ascenso. Y acá pueden tener idea de lo que es un pitch en los videos que empiezan a generar estas campañas. Entonces, ellos desde Ascenso los están acompañando en un proceso de construcción de la estrategia de comunicación para que sea asertivo con sus inversionistas. ¿Qué es importante tener acá en cuenta? La mayoría de las personas que están invirtiendo en crowdfunding oscilan en edad entre 25 y 35 años. No obstante, es de resaltar que personas mayores a 60 también están haciendo parte del ecosistema. Esto es un hallazgo interesante, puesto que el tema de tecnología no está siendo un limitante para acceder este tipo de personas a inversiones, ya sea porque quieren aumentar su rentabilidad, porque quieren conocer del negocio, porque quieren hacer parte del mismo. Esto es una vitrina que también les va a permitir llegar a nuevas personas donde pueden promover su negocio. Tiene costos, claro que sí, tiene costos relacionados, pero en la medida en que ustedes se quieran informar, información está toda, es muy fácil cumplir las condiciones para las empresas de la industria. Es importante que tengan más de un año de antigüedad, ventas entre 900 y 50 mil millones de pesos, que es más o menos el rango donde se están moviendo según el mapeo que tenemos en el proyecto. Que no estén en ningún proceso de reestructuración ni ley de insolvencia, que hagan parte de los sectores que están siendo financiados por ellos, que no sean ni casas de cambio, ni financieras, ni instituciones religiosas.
Tema agrícola todavía no están financiando, ni temas de petróleo, por ejemplo, tampoco lo están financiando, pero digamos que las empresas que hacen parte de nuestro proyecto, que son empresas de la industria automotriz, pueden ser un potencial receptor de este tipo de beneficios. Entonces, en la medida en que ustedes se vayan enterando, van a ver muchas más. Hay 2 empresas más que están haciendo cola con la superfinanciera para autorización. Una es una plataforma de crowdfunding para el sector agrícola y otra que todavía no tengo mayor información de qué es, pero les puede dar a ustedes una idea de cómo pueden funcionar y también les va a permitir llegar a un nuevo nicho de mercado en materia de financiación, puesto que con las campañas de crowdfunding son ustedes quienes determinan las condiciones. Ustedes determinan cuánto necesitan, en cuánto lo van a pagar, en cuánto tiempo, cuál es el interés que van a reconocer por esto, si necesitan periodos de gracia. Acá no se dan periodos muertos, es decir, sí tienen que pagar siempre los intereses, cada cuánto van a pagar el capital y en la medida en que ustedes hagan match con las afinidades del público, van a tener una mejor recepción. En la medida en que se sientan familiarizados con la causa que ustedes están manejando, van a tener un mayor éxito. Cada vez las campañas se están cerrando en menos tiempo. Hace 2 semanas cerró una campaña en menos de 20 minutos y se han financiado desde 100 millones hasta 1.000 millones de pesos, dependiendo de lo que necesiten. Entonces, así también se pueden dar a conocer, les puede servir como una vitrina de mercadeo, pero sépanlo usar. Todas estas herramientas son muy útiles en la medida en que ustedes sean conscientes de lo que están usando para que asimismo les favorezca para cumplir con sus objetivos de corto, mediano y largo plazo. Entonces, ya hablando como tal del crowdfunding, lo que les he venido diciendo, es un mecanismo colaborativo de financiación de proyectos que se desarrolla mediante una plataforma web. Usualmente, estos proyectos son financiados por pequeños aportes de recursos múltiples de inversionistas que recibirán un pago de intereses por su inversión, haciendo un análisis de los datos que viene generando Ascenso, porque ustedes tienen acceso a toda la información de Ascenso. Entonces, desen una revisadita como para que tengan una idea de cómo funciona. Es un tema muy interesante y tiene 3 partes principales. Un solicitante, que es la compañía, que es la que sale a decir, yo necesito dinero para hacer un programa de mejoramiento de eficiencia energética mediante paneles solares y necesito una inversión de tanto que la voy a pagar en X tiempo con estas condiciones. La plataforma, que en este caso sería Ascenso, es la que se presta como intermediario entre el solicitante y los inversionistas, quien publica la campaña y quien es el medio electrónico por el cual se hacen todas las transacciones. Los inversionistas son quienes tienen los excesos de liquidez para poner los recursos en la plataforma y asimismo contribuir con el desarrollo de los negocios de las compañías. Entonces, es una buena opción. La diferencia entre este, por ejemplo, un Baki, que Baki lo conoce mucha gente, es que acá sí se tiene que tener algo en contraparte. Entonces, yo invierto, pero voy a recibir en futuro mi capital más el 10% efectivo anual que me están dando de intereses. En los intereses acá están oscilando entre 8% efectivo anual, como hasta si no me falla la memoria, es el 12 y pico, no alcanza a ser el 13. La mayoría de estas inversiones están siendo respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías desde el 50% hasta el 90%. Como les comenté, tiene un costo relacionado adicional, pero en la medida en que ustedes digan, miren, vamos con el Fondo Nacional de Garantías, la gente está más confiada de que en el peor escenario que ustedes no puedan asumir la obligación, el Fondo Nacional de Garantías también les va a responder. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre mis costos y beneficios, pero que también crean en mí y que mi proyecto sea vendible. Tipos de crowdfunding, hay 2 tipos. Hay 4 tipos, pero están orientados en los que esperan retribución y los que no esperan retribución. Entonces, la parte de donación y recompensa no esperan retribución como tal. En el caso de la donación, es un apoyo a una causa no lucrativa o altruista. Ustedes de pronto han visto que en redes sociales se están moviendo recolección de dinero para personas que se han quedado sin trabajo y tienen algún tipo de enfermedad y están lejos de casa o que no puede asumir una familia el costo de una enfermedad muy costosa y buscan que contribuyan personas mediante donación o temas específicos. Incluso hay unos que han llamado la atención, por ejemplo, en Estados Unidos, una niña eh,
usó la tarjeta de crédito de la mamá y compró paletas de Bob Esponja, pero compró cientos de paletas. Entonces ya cuando le llegó el cobro de la tarjeta de crédito a la mamá y llegaron las paletas a la casa, lo que se buscó fue que hubiera un crowdfunding para poder pagar la cuenta de la tarjeta de crédito de la mamá porque ella no tenía unos altos recursos para asumir esa deuda y tuvo el niño que salir a vender las paletas y recogieron para también pagar la deuda de la mamá. Entonces, ese es un ejemplo de donación. No existe contraprestación al aporte, la gente dona porque le nace, pero no esperan que le retribuyan. Y es una motivación netamente personal, que yo me siento identificada con la causa de esa persona. En términos de recompensa, lo que se busca es fondear un proyecto particular. Se busca que en contraprestación se reciban bienes o servicios. Si yo soy una productora de paletas y estoy haciendo un crowdfunding de recompensa para montar mi empresa de paletas, cuando yo ya la tenga funcionando, a cada persona que invirtió le mando su paleta con su respectiva cadena de frío para que puedan disfrutar del producto que yo realicé con el dinero que ellos me aportaron. No necesariamente tiene que ser el equivalente. Si me invirtieron un peso, tengo que devolver un peso en producto, sino se negocian las condiciones desde el comienzo. Y la recompensa puede variar según el aporte. Si hay alguien si yo desde el comienzo planteo una campaña de crowdfunding de recompensa de que cada paleta me vale un peso y me dieron 500 pesos, entonces doy 500 paletas, es dependiendo de la relación que tengan, entonces las condiciones las establezcan desde el inicio. El crowdfunding de tipo financiero y de capital son los más reconocidos a nivel empresarial. Esto surge básicamente de la necesidad que tenían las empresas, las pymes especialmente, de financiación de recursos en el 2008. En el 2008, cuando tenemos la crisis hipotecaria que afecta a todo el mundo, los primeros que se caen son los bancos grandes en Estados Unidos que también tienen manejo de activos, que tienen portafolios grandes de inversión y compraron paquetes hipotecarios que no eran de tan buena calidad. Esto hizo que se quebraran varios bancos, incluso algunos los tuvieron que rescatar desde los gobiernos para que no colapsara el sistema financiero, puesto que en la medida en que una economía tenga un sistema financiero sólido, es más fácil que salga adelante. ¿Y qué pasó con todo este crash que hubo y, esta, y este desorden que se presentó? Las entidades financieras se volvieron más estrictas con sus políticas de crédito. En la medida en que decían, bueno, ya no presto a empresas, no les financio el 70% de la bodega que van a comprar, sino les financio únicamente el 60%. O ya los indicadores que yo voy a tener en cuenta de endeudamiento no es el 70%, sino el 80%. O les empezaron a cambiar las condiciones y ya para las pymes era muy difícil acceder a esta banca. De esta manera fue que se empezaron a generar este tipo de iniciativas y de ahí fue surgiendo y ha cogido mucha fuerza. Hay países en los que hay muchas plataformas, como es Estados Unidos, Suiza, en Tailandia, en diferentes partes del mundo, dependiendo de la necesidad, han ido cambiando y han ido creciendo. En Colombia, digamos que todavía tenemos un rezago temporal, puesto que esto arrancó en el 2008, estamos en 2021 y todavía no tenemos un ecosistema totalmente sólido. Y la primera se abrió en 2019, más de una década después, pero estamos trabajando en ese proceso. En el tema financiero, es el de deuda, básicamente es la financiación de una iniciativa. La contraprestación corresponde al pago del capital e intereses. Si yo invierto 1.000.000 y me prometieron el 10% efectivo anual, cuando se termine el plazo, yo espero 1.000.000 más el interés correspondiente. La motivación está relacionada con el perfil de riesgo de interés de la compañía. Acá ustedes van a ver, por ejemplo, en Ascenso que hay un pitch y dice, bueno, hacemos parte de la industria de energía, hacemos parte de la industria de restaurantes, hacemos parte de la industria de recomposición de deuda, hacemos parte de una iniciativa que promueve el trabajo en mujeres. Dependiendo del perfil y las afinidades que ustedes tengan, ustedes dicen, no, seguramente a mí no me gusta, yo no soy muy dada a los mercados donde están refinanciando deuda por decir cualquier cosa, sino soy muy orientada al tema de energías renovables. Entonces yo voy a invertir en empresas de energía renovable. Acá es que ustedes se sientan afín y que hagan las cosas con conciencia. En la página web ustedes se inscriben, les van a pedir ciertos datos, fecha de nacimiento, tienen que garantizar que son mayores de edad, activos, patrimonio, ingresos mensuales. No necesariamente tienen que abrirla para invertir. Ábranla incluso para revisar.
cuáles son los documentos que van a quedar públicos, porque van a quedar unos públicos. Los estados financieros, el acta de socios donde aprueban la postulación para una campaña de financiación colaborativa, el estatuto de constitución, la Cámara de Comercio y algunos estados financieros parciales. Asimismo, cuando ustedes sí deciden hacer inversiones, ya sea como persona natural o como empresa, pueden tener la información completa. Ustedes dicen, no, mire, esta empresa está muy endeudada, yo no invierto en ella porque corro el riesgo de que pronto no pague. Ah, bueno, pero tengo un Fondo Nacional de Garantías al 90%, entonces realmente estoy exponiendo en términos gruesos el 10% de lo que invierto. ¿Estoy dispuesto a hacerlo, sí o no? Pero que tomen la decisión con información completa. La medida en que tengan más información, tienen más poder. La última parte es el crowdfunding de equity o de capital, que básicamente lo que se pretende es que haya un aporte de capital para el desarrollo del negocio. En este caso, ustedes ya se vuelven socios de esa compañía. La contraprestación corresponde a un porcentaje de participación o acciones de la sociedad. Igual que en el anterior, la motivación está relacionada con el perfil de riesgo e interés. Todavía en Colombia no tenemos esta opción, sin embargo, Ascenso la va a abrir en noviembre de este año. En la medida en que este ecosistema vaya teniendo más fuerza, ustedes van a encontrar más plataformas, más opciones, ya no solamente de deuda, sino también de capital. Entonces, bueno, ustedes van a ver que se va robusteciendo con el tiempo y la idea es que no se queden obsoletos en los métodos tradicionales, sino que vean lo que más les convenga, menos costo tenga y más facilidad. Entonces son algunas de las opciones que hay. Esta es la pantalla principal de Ascenso. Ustedes acaban que hay un botón de inicio de sesión y de crear cuenta. Cuando le dan crear cuenta, son los datos que les digo que les piden. Actualmente han invertido 5.678 inversionistas con 17.000, casi 18.000 inversiones. Han financiado 24.000 millones de pesos con 74 campañas exitosas. Oscilan entre 100 millones y 1.000 millones, dependiendo. Incluso hay empresas que han hecho varias campañas. Por ejemplo, Avi ha tenido dos campañas muy exitosas donde se cierran muy rápido. Y Ascenso, como les decía, funciona como un intermediario de las campañas digitales. Por un lado, tenemos las empresas con proyectos a financiar que ustedes definen sus condiciones. Acá no es como el banco, que el banco les dice a ustedes, le presto 36 meses a una tasa del DTF más 8 con un Fondo Nacional de Garantías del 30 y una garantía real que me tiene que dejar en hipotecada la bodega. No, acá son ustedes los que dicen, yo necesito 100 millones de pesos, los voy a pagar a 60 meses con un interés del 8% efectivo anual. Empiezo a capitalizar con unas periodicidades mensuales. Necesito periodos de gracia durante 3 meses y dependiendo de las condiciones que ustedes requieran, pueden definirlas con un Fondo Nacional de Garantías al tanto por ciento. Por el otro lado, hay inversionistas que pueden o no pueden tener experiencia invirtiendo, porque acá uno puede llegar a invertir desde 200.000 pesos. Si a mí me sobran 200.000 pesos este mes y quiero empezar a incursionar en esto, puedo revisar cuáles son las campañas que hay vigentes. A hoy no hay ninguna vigente porque todas están cerradas, pero están abriendo constantemente. Y ustedes pueden revisar, dependiendo de su perfil de riesgo, su afinidad y sus preferencias de inversión, pueden llegar a incursionar en este tema e ir aprendiendo en el camino. Digamos que acá las posibilidades de pérdidas son un poco menores que si se hacen en otro tipo de inversiones, pero pueden tener acceso a este tipo de ecosistemas. Entonces, ¿qué es importante tener para cualquiera que sea su fuente de financiación? Un discurso consistente. En la medida en que ustedes duden, vacilen o tengan inquietudes de su mismo producto, es difícil que otra persona les crea. Hay unos puntos importantes que ustedes deben tener en cuenta a la hora de hacer cualquier tipo de solicitud. El dinero. ¿Cuánto necesito? O sea, es muy diferente si yo digo, mira, necesito 100 millones para invertir en una troqueladora. A que yo digo, no, vea, es que yo necesito más o menos como unos 120. Yo no he cotizado la troqueladora, pero sé que más o menos me vale eso. Entonces, es diferente el nivel de confianza que genera. Entonces, ¿cuánto necesito? ¿Qué voy a hacer con la plata? ¿En qué condiciones plantea usted la devolución? No es lo mismo decir, yo le voy a devolver esto un mes, a le voy a devolver a 60 meses. El interés relacionado es diferente. Segundo, que muestren la experiencia, que ustedes conocen la actividad y el mercado. No necesariamente tienen que ser gurús, o puede ser
un emprendimiento que están arrancando, pero que ustedes demuestran que hicieron la debida diligencia y que averiguaron, que son conscientes de cómo es el mercado, quién es mi competencia. Si voy a poner un restaurante en la zona T de comidas rápidas, pues, ¿quiénes son mi competencia? Voy a tener ahí mucha competencia directa, pero si yo voy a poner algo totalmente diferente, qué factor diferencial puedo llegar a tener? Que yo tengo experiencia crediticia o participación en el mercado me da un plus grande. Entonces, en el sistema financiero va a ser muy importante la experiencia crediticia porque ustedes pueden ver en los vectores de pago si ustedes son clientes morosos o no y cómo ha sido su comportamiento en el tiempo. Un tercero es el tema financiero, que ustedes conozcan cuál es su nivel de endeudamiento. Tomen los estados financieros, total activo, total pasivo y divido mi activo sobre mi pasivo. Si eso supera el 70%, yo no soy elegible en el sector financiero. Y eso se recomienda que lo monitoreen constantemente. Que ustedes conocen sus estados financieros. Ustedes los llaman y le dicen, Cindy, ¿por qué la cartera cambió de 900 millones a 9.000 millones en un término de un año? ¿Qué fue lo que pasó? Que yo tenga la capacidad de decir, no, mire, lo que pasó fue que yo incursioné en un nuevo mercado, mis ventas crecieron al 10% o al 100% o al 1000% y eso está generando que mi cartera haya crecido. O hubo una crisis en el sector y mis clientes están deteriorando su hábito de pago, pero que yo sepa, no que me digan, Cindy, ¿qué pasó? No, yo ni idea, no sé qué habrá pasado con eso. Es importante que ustedes tengan ese seguimiento y sepan cómo se está moviendo la empresa. Les va a servir mucho hacer análisis vertical y horizontal, indicadores financieros y flujos de caja para ver que todo se está controlando de una manera idónea y el engranaje está funcionando. ¿Cómo se estructura su activo? Ustedes tienen un activo de corto plazo, de largo plazo. En la medida en que su activo sea de largo plazo, da algo más de confianza. Proyecciones de venta, retorno de inversión, ustedes cómo van a devolver esa inversión. No es lo mismo que yo diga, mire, yo tengo un plan de ventas donde inicio en el mes de marzo, me va a generar punto de equilibrio en junio y estoy empezando a generar beneficios para cubrir esa inversión más o menos en octubre y yo se la devuelvo para esa fecha. Entonces, que ustedes tengan claro esa línea de tiempo es muy importante. ¿Que puede fluctuar? Claro que sí, las condiciones no son estáticas, pero por lo menos al comienzo sepamos para dónde vamos. Cuarto tema de liquidez, sumamente importante, puesto que las empresas nunca se quiebran por activos, sino por liquidez. Entonces, la liquidez básicamente les va a demostrar que ustedes tienen la capacidad de amortizar el préstamo, que generan recursos con la compañía y en la medida en que disminuyan la concentración de ventas, les va a favorecer, porque no es lo mismo que yo tenga un cliente que me genere el 100% del ingreso a que yo tenga 500 clientes que cada uno me genera un 1%. Entonces, es diferente. O no, en ese caso no sería 1%, 100 clientes que me generan el 1% cada uno. Un quinto punto, ¿quiénes son los socios? ¿Quién está detrás de esa idea de negocio? ¿Cuál es el respaldo patrimonial que tiene? ¿Cuál es su reputación? Si es una empresa si es una persona que ha tenido problemas judiciales, que la están buscando, que tiene circular roja, la Interpol, que tiene procesos en procuraduría, seguramente no es una buena persona que sirva de respaldo para la compañía. Que su historial crediticio entre más limpio sea, mejor. Ustedes van a ser personas tanto naturales o jurídicas con una mejor carta de presentación. Un sexto, las garantías, cobertura en activos y cobertura reales y personales de las que ya habíamos hablado, o incluso el Fondo Nacional de Garantías. En términos generales, siempre piden estos cuatro aspectos para que ustedes lo tengan en cuenta y lo vayan alistando antes de que se lancen a pedir financiación. Entonces, una Cámara de Comercio actualizada, máximo un mes de vigencia, para que acaban a revisar quiénes son los socios, quién es el tipo de compañía, si están en liquidación, hace cuánto renovaron su matrícula mercantil, que todo está bien. Un registro único tributario para conocer las actividades económicas que ustedes desempeñan, la composición accionaria, por lo que les digo, no es lo mismo tener a alguien que lo está buscando la Interpol a alguien que ha tenido su vida entera limpia, así no se ha conocido. Documentos del representante legal socios, documentos de identificación, declaraciones de renta, estados financieros se aplica, respaldo patrimonial, dentro de otros. Con respecto a la información financiera, los estados financieros con revelaciones de los últimos 3 periodos contables, si es de cierre, diciembre 31 de cada año, o si tienen parciales, dependiendo de qué tan avanzado vaya el año, por ejemplo, ahorita en agosto, les van a pedir corte parcial a junio para ver cómo ha evolucionado durante el año. La declaración de renta,
revisan básicamente que sea consistente con los estados financieros. No necesariamente tienen que ser igual, puesto que hay una cosa en la parte contable y la otra en la parte tributaria y fiscal, que tienen algunas deducciones que no son tan evidentes en la parte contable, pero pues sí miran que por lo menos tenga sentido. Un flujo de caja que sí es importante que lo vayan monitoreando periódicamente y extractos bancarios. Si tienen un proyecto específico, es importante que tengan un diagnóstico, que sepan qué es lo que está pasando, por qué lo están haciendo, un estudio de mercado, no necesariamente a detalle, pero que sepan quiénes son su nicho de mercado, dónde van a comercializar, niños, mujeres, adultos, mayores, perros, estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo. Un análisis técnico que voy a necesitar materia prima, maquinaria, mano de obra, inmuebles para poder llevar a cabo ese proceso productivo y por último una evaluación financiera. En última instancia, las garantías, si ustedes van a ofrecer garantías de inmuebles, el certificado de tradición y libertad, donde van a mostrar toda la historia del bien, las tarjetas de propiedades de vehículos y copias de contratos también les pueden servir como garantía, manejadas mediante fiducias, que también van a tener costos adicionales. Siempre pregunten los costos adicionales. Entonces, básicamente, eso será la información que les queríamos transmitir el día de hoy. Damos 20 minuticos para las preguntas que haya lugar o si quieren hacer algún tipo de intervención, súper bienvenidos. Entonces, aquí estamos para que nos cuenten si hay alguna pregunta. Bueno, en caso de que no haya ninguna pregunta, los invito a, por favor, diligenciar la asistencia en el formulario de asistencia que les compartimos en el chat para que sí les podamos hacer llegar las memorias del evento junto con la grabación. Igual quedamos atentos a cualquier inquietud, comentario que tengan al respecto para seguir contribuyendo en este proceso de educación financiera con las empresas y que si creen que hay algún punto específico que sea de interés para ustedes y podamos manejar, estamos prestos a escucharlos. Muchísimas gracias entonces por su tiempo y que tengan un excelente día. Gracias. Con mucho gusto.